Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde estés viendo. Bueno, antes que nada les doy un saludo a todos ustedes que han estado siguiendo estos capítulos de Historia de la Filosofía. Anteriormente, en los primeros 4 capítulos, hemos estado desarrollando el pensamiento de China, la filosofía china, con Confucio, Lao Tse, Buda, el moísmo y la filosofía legista o legalista. Y antes de entrar en materia, es decir, antes de entrar en la filosofía griega, la filosofía occidental, tal y como la conocemos comúnmente, con Tales de Mileto, quise dedicar este video y el que sigue, a ciertas ideas o ciertas filosofías con mayor tendencia a la religión que se desarrollaran en las zonas de la India, de Egipto y de Persia. Y bueno, no es fácil distinguir lo que hay aquí de filosofía y lo que hay de religión. Mayormente vamos a ver que son 3 religiones, 3 sistemas de creencias mayormente apegadas a lo sobrenatural, el culto a los dioses, a las tradiciones de los antepasados y no un sistema filosófico tal y como lo entendemos en el concepto actual. Bueno, vamos a empezar con la filosofía de la India o la religión de la India. Y bueno, hay mucho que no se ha estudiado, mucho que no se ha dicho de este sistema de creencias. Generalmente asociamos la palabra India con pobreza y bueno, aquí hay muchas condiciones que hay que estudiar de manera adecuada. El hinduismo, para empezar, que es la religión del país de la India, no es propiamente la religión original, sino que surge como una evolución de la religión que conocemos como védica o brahmana, ¿sí? Una religión que se desarrolló en base a unos textos sagrados conocidos como Vedas. Los Vedas no han sido traducidos a nuestro idioma actual ni incluso siquiera al inglés. Son textos que se agrupan en 4. Tengo aquí el nombre de los 4 Vedas. El primero de ellos es el Rig Veda, que es el más conocido y de los que los demás toman la mayor parte de sus textos. El Samaveda, el Yajurveda y el Atharva Veda, ¿sí? Son 4 conjuntos de textos llamados en total Vedas, y cada uno de estos Vedas se divide a su vez en distintos tipos de textos. Algunos de ellos incluyen cantos, instrucciones, ritos, culto a diversas divinidades. Y bueno, posteriormente a estos textos, a estos Vedas, se escribieron un par de obras épicas conocidas como Ramayana y Mahabharata. Y estas obras son muy poco estudiadas ya que su extensión es considerable. Por ejemplo, tenemos el caso del Mahabharata. Es un texto que se considera es 8 veces el contenido de la Biblia. Es decir, un buen promedio para leer la Biblia desde Génesis a Apocalipsis lo considero yo que es 6 meses. ¿Sí? En 6 meses ustedes pueden leer la Biblia. Eso sí, leyéndola todos los días y siendo constantes y disciplinados en su estudio. Pero el Mahabharata, si es 8 veces la Biblia, quiere decir que nos tomaría 4 años leerlo, lo cual es un considerable periodo de tiempo para un solo libro. Y bueno, ¿de qué van estas 2 obras? El Mahabharata es básicamente la idea es la siguiente: un grupo de seres o de familias están en conflictos por la posesión de una princesa, pero a su vez incluye una especie de mosaico de toda la cultura hindú de su época, tradiciones, ritos religiosos, comidas, símbolos, etc. Y bueno, el Ramayana es el secuestro de un demonio de la esposa de Rama y su posterior rescate acompañado del mono Hanuman, que es una de las deidades o héroes más conocidos de la mitología hindú. Y bueno, ¿qué tenemos aquí entonces? Vamos a pasar ahora brevemente a un estudio de los principales dioses del hinduismo. El hinduismo es considerado a la vez una religión monoteísta como politeísta. ¿Por qué? En la religión védica original se rendía culto únicamente al dios Brahman, que es el principio o el soplo vital de todas las cosas, y el resto de los dioses no son más que simples interpretaciones de este primer principio. Pero a su vez, cada persona en la India adora a un aspecto distinto o a un dios distinto de Brahman. Por eso hay tantos dioses en la India. Y por eso se dice que es tanto politeísta como monoteísta. Bueno, en la religión védica original tenemos algunos dioses principales como son Indra, son Agni y son Surya. Vamos a ir analizando en base a las imágenes cada uno de ellos.
Bueno, en primer lugar tenemos a Indra. Indra es el dios de la guerra, de la atmósfera, del cielo, de la tormenta y del rayo. Posteriormente será asociado al dios también conocido como Varuna. Tenemos después al dios Agni, que el nombre actual, bueno, la palabra ígneo se deriva de esto, que es por lo tanto el dios del fuego. Y por último, en esta antigua trinidad de la religión védica, tenemos a Surya, que es el dios conocido como el sol, y lo podríamos hacer una equivalencia con el dios Ra de Egipto, que vamos a ver más adelante. Y bueno, estos son los primeros dioses de la religión védica, que posteriormente, con el paso del tiempo, una vez que el pueblo ario se instaló en la religión del Indo, su culto se mezcló con el de los pobladores del Indo y surgieron los dioses más conocidos, que son los de la Trimurti. La Trimurti es la trinidad más conocida dentro de la religión hinduista. Y bueno, ¿cuáles son los integrantes de esta Trimurti, de esta antigua trinidad? Son los que ya conocemos como Vishnu, Brahma y Shiva. Vamos a analizar algunas características de cada uno de estos dioses. Bueno, Brahma se asocia como el dios creador. Se representa o tiene 4 rostros y con cada uno de estos rostros está recitando cada uno de los Vedas. Y es uno de los dioses que no tiene ninguna arma. La mayoría de los dioses, sobre todo Shiva, son representados con armas, pero no es el caso de Brahma. Sí, es únicamente el dios creador. Y bueno, hay que considerar que dentro del hinduismo, cada una de estas deidades tiene una especie de divisiones. Es decir, en algunas religiones dentro del mismo hinduismo, que podríamos considerarla como subreligiones, cada una de estas integrantes de la Trinidad es como el dios principal. Así en el shivaísmo, Shiva es el dios principal. En el krishnaísmo tenemos a Krishna como el dios principal y Vishnu es únicamente un avatar. Pero en la concepción hinduista más general, Vishnu es únicamente el dios y Krishna es uno de tantos avatares que tiene. Bueno, después tenemos a Shiva, que es el más conocido o el más representativo aquí en Occidente, porque es el dios que tiene los 4 brazos, símbolo de su omnipotencia, y también es representado como el Shiva bailarín, el danzante cósmico, que es aquella rueda que lo rodea. Y por último tenemos a Vishnu, que es el dios conservador o preservador. Y bueno, de Vishnu tenemos la leyenda de sus numerosos avatares, es decir, Vishnu ha venido a la tierra en distintas representaciones, en distintos cuerpos. Algunos de ellos, el más conocido, son Krishna y es el propio Buda histórico, el propio Siddhartha Gautama, que dentro del hinduismo es considerado como uno de los avatares de Vishnu. Y actualmente se espera un avatar más, que es el que traerá la paz y el orden al universo. Bueno, esto es lo que tenemos dentro de las deidades del hinduismo. Son muy pocos dioses los que hemos analizado aquí, pero son como los más importantes. Tenemos también al dios elefante conocido como Ganesha, que es aquel que tiene la cabeza de elefante y es muy venerado en la India porque es el dios de la prosperidad. ¿De dónde surge la cabeza de elefante? Bueno, Shiva se casó con la diosa Parvati, las diosas son conocidas como Devi, y de esta unión surgió Ganesha, al que en un ataque de ira Shiva le cortó la cabeza y la reemplazó con una cabeza de elefante. Bueno, las creencias principales entonces dentro del hinduismo son algunos conceptos que vamos a analizar a continuación. El más importante, o dentro de lo que se desenvuelve todo esto, nuestra serie de existencias, es el que conocemos como samsara, es decir, la constante rueda de reencarnaciones. Sí, la reencarnación es un concepto que va a estar presente en la India y que posteriormente va a influir en la filosofía de Pitágoras. Pitágoras también cree en la reencarnación. Bueno, el samsara entonces es esta rueda constante de ciclos, de vidas y muertes, de renacimientos y la adopción de un cuerpo humano o de animales. Por eso en la India se respeta tanto todas las formas de vida, porque se cree que dentro de ellas habitan las almas de los hombres que están constantemente transmigrando de un cuerpo a otro. El objetivo propiamente entonces del hinduismo es la liberación del alma de este principio vital, romper la rueda del samsara y finalmente alcanzar la unión con Brahma, con el principio creador de todo. Y esto es lo que conocemos como nirvana, o un concepto más propiamente hinduista es el conocido como moksha. Bueno, el karma, ¿qué es el karma? El karma es aquella fuerza
o energía existente dentro del universo que en base a las buenas acciones o las malas acciones nos permite seguir en el samsara o finalmente liberarnos de ella. Esto es el karma, un concepto que ha usado mucho Occidente y que se ha introducido actualmente dentro de nuestra cultura. Algunas prácticas del hinduista de la religión actual es obviamente el uso del río Ganges para sus ritos, para sus sacrificios, para sus bautizos o para sus celebraciones. El respeto a todas las formas de vida, como ya se dijo, especialmente a las vacas, a los caballos y a las serpientes. Y bueno, este es en sí un breve repaso, muy breve repaso de la religión o filosofía hindú. Tenemos entonces que para conocerla a fondo nos hace falta mucho. Hay mucho desconocimiento de esta religión tan abundante, tan rica, principalmente por lo inaccesible de su lengua, lo distante de sus textos, de los Vedas, la extensión de algunos de ellos como el Mahabharata y sobre todo la gran cantidad de dioses que tienen y cómo se contradicen muchos de ellos entre sí, es decir, el Vishnuismo, del Krishnaísmo y a su vez de la religión védica original que fue reemplazada por la Trimurti, por las dioses principales de ellos. Bueno, en conclusión entonces vemos que en la India hay ideas filosóficas muy mezcladas con la religión de los dioses que tienen, pero centradas en un primer principio. Esta es la idea más filosófica que tenemos de la India, que ellos reconocen un primer principio, una especie de motor, como más adelante lo dirá Aristóteles, para el surgimiento de todas las fuerzas que existen dentro del universo. Esta es la idea más filosófica entonces que se puede rescatar de la filosofía o del hinduismo. Es por supuesto la religión más antigua que obviamente el judaísmo y que el cristianismo, que se derivó de la religión judía y de los libros de Moisés. Bueno, tenemos los conceptos entonces de samsara, la liberación del alma, reencarnación y finalmente el reposo con el primer principio. Esto es entonces un muy breve resumen del hinduismo. Vamos a ver a continuación lo que fue la religión en Egipto. Egipto, bueno, obviamente tiene pocos textos que se han descubierto. El más conocido de ellos es el que conocemos como el Libro de los Muertos, que se considera uno de los textos religiosos más antiguos y que se ha conservado principalmente a través del manuscrito de Ani. Este libro se escribía personalmente para cada una de las personas que lo iban a enterrar junto con él y lo iban a acompañar en la otra vida. Es un escrito que se personalizaba para cada persona y son principalmente una serie de conjuros o de hechizos que le servirían al difunto en la otra vida para enfrentar las distintas pruebas y finalmente alcanzar el reposo en el paraíso, que era conocido como la ribera de los juncos. Bueno, Egipto tiene una del panteón de dioses más fascinantes que se puedan estudiar, y vemos que ya en ellos, y bueno, en general es una interesante notación, vemos que todas las culturas tienen esa idea de la trascendencia. Es decir, todas las culturas, todo el ser humano tiene inherente en él el deseo de continuar viviendo, y Egipto quizá más que ningún otro, porque bueno, en Egipto sabemos del proceso de momificación, donde se preparaba al difunto de tal forma que se le llenaba de objetos que le iban a servir en la otra vida. Así se les enterraba con comida, con objetos, incluso con esclavos y mascotas que les iban a servir en la otra vida para continuar desarrollando sus actividades. Y bueno, vamos a hablar un poco de los principales dioses de Egipto. La base de Egipto, de su economía, era la agricultura, y esta agricultura dependía principalmente de las crecidas o decrecidas del río Nilo. Es decir, la agricultura se desarrollaba en base a un río, no había técnicas de irrigación como existían en otras culturas, y por ello el río Nilo era considerado como un dios, aunque propiamente no se ha podido encontrar un dios de manera exacta para la personificación del Nilo. Y bueno, algunos de los dioses principales que vamos a ver a continuación de Egipto son los siguientes. Bueno, primero tenemos que mencionar obviamente al dios Ra. Sí, el dios Ra era el dios conocido como el Sol o el disco solar, y a él se le atribuye principalmente la creación de todos los dioses, de toda la materia y de todas las cosas que existen como tal.
Posteriormente, y otra cosa que hay que analizar en Egipto es que había dioses locales y había dioses de toda la nación. Es decir, había dioses que únicamente se veneraban en determinadas zonas o regiones, y había dioses que eran reconocidos en todo el Egipto. Bueno, uno de ellos es Amón. Amón es un dios únicamente venerado en la ciudad de Tebas, y era también conocido como el disco solar o dios del cielo. Con el paso del tiempo se le asoció a Ra y formó el sincretismo conocido como Amón-Ra. Y dentro del estudio de la Biblia, en el libro del Éxodo, una vez que los israelitas han salido de Egipto, se cree que el becerro de oro que construyeron sería una cabeza representando al dios Amón, que era una representación de un ser con cuernos, con cabeza de toro. Bueno, algunos otros dioses son obviamente Isis. Isis era la esposa de Osiris, y actualmente, y en esto quiero ahondar un poco más, es que ha habido tantas interpretaciones y tantas teorías acerca de la relación que hay entre la Trinidad Osiris, Isis y Horus, con la representación de la Sagrada Familia de la Virgen María junto con Jesús. Vamos a ver algunos paralelos que hubo entre lo que se dice de Osiris y entre lo que se dice de Jesús, aunque vamos a entrar no tanto en eso, sino en la exposición sobre Egipto. Bueno, Isis entonces era conocida como la esposa y hermana de Osiris, y también se encargó de recolectar los pedazos de su esposo, de Osiris, y este es el mito o leyenda más conocida dentro del panteón de Egipto. Es decir, Osiris estaba en constante conflicto con su hermano Set. Set lo engañó para que entrara dentro de una especie de molde, lo despedazó, y posteriormente Isis se encargó de juntar los 12 pedazos y volverlo a formar. Y ahí tenemos entonces lo que fue como la resurrección de Osiris, en la que se ha visto un paralelo con la propia resurrección de Jesús. Y bueno, hablando de Osiris, tenemos que era representado como un ser con piel verde o piel negra, y esto se relaciona con la fertilidad de la tierra. Es decir, se asociaba a Osiris como un dios de la fertilidad, pero posteriormente de su resurrección se le atribuyó el poder de juzgar a los muertos, y se dejó a Horus como dios del cielo, que fue el hijo de Osiris y de Isis, representado con cabeza de halcón. Horus se encargó entonces de vengar a su padre, desterrando a Set a lo que es la región del Alto Egipto, pero posteriormente Horus se convirtió como la deidad de todo Egipto, del Alto y del Bajo Egipto. Bueno, otros dioses que no son tan conocidos, pero son importantes de estudiar, son las personificaciones del cielo y de la tierra, que son conocidos como Heb y como Nut, y se representaba como el cielo cubriendo la tierra en vistas de hombre, en personificaciones. También tenemos a Amat, que es conocida como la diosa o la personificación de la verdad, de la justicia y de la armonía, y más propiamente resumida como el concepto de virtud. Mat es la diosa que encontramos en el juicio final de las almas. Se quita una pluma y la coloca en una balanza para poder equilibrarlo junto con el corazón de la persona que está siendo juzgada en el inframundo. Y bueno, obviamente ya sabemos que el corazón, dentro de la concepción egipcia, es el centro del pensamiento, de las buenas y de las malas acciones. La pluma, por lo tanto, tiene que estar equilibrada junto con el corazón. De lo contrario, la persona sería devorada por una deidad mezcla de cocodrilo y mezcla de hipopótamo. Tenemos también al dios Tat, que es el señor de la magia, de la arquitectura y de la construcción, y se le ha identificado con el dios griego conocido como Vulcano, un dios del fuego, pero que también construía, como lo vemos en la obra de Homero, la Ilíada. Y tenemos, bueno, en este breve estudio, al dios Tot, que es un dios representado con cabeza de ibis. Es el dios de la escritura, de la magia, de la música, de la luna, y en resumen es el dios de la sabiduría. Bueno, estos son muy brevemente por cierto, los principales dioses del panteón egipcio. Vemos que una tendencia de ellos es a representarlos con características humanas, pero con cabeza de animales. Tenemos ya la concepción de una vida más allá de la muerte,
una especie de juicio en el que se pesa la virtud y las buenas acciones del individuo y se espera una suerte de castigos en la que el individuo es devorado y finalmente una recompensa en otra vida. Bueno, esto es entonces un breve resumen de la concepción egipcia, de su religión y de sus ideas filosóficas, dentro de las cuales principalmente vemos que aquí no hay un sistema filosófico como tal, sino que todo es religión, pero podemos rescatar la idea acerca de la otra vida. Y bueno, por último, dentro de este breve resumen de estas religiones y de estas zonas geográficas, tenemos a Persia. Persia como tal tenía, como todas estas religiones, un politeísmo sumamente desarrollado. Y quiero hablar aquí un poco más profundamente de Mitra. Bueno, ¿quién es Mitra? Mitra es un dios que, bueno, se puede dividir en tres concepciones. Hubo un Mitra persa, hubo un Mitra hindú y hubo un Mitra romano. El Mitra persa originalmente era señalado como el hijo de Asura Mazda, por lo que a la religión que vamos a estudiar a continuación se le conoce como zoroastrismo o mazdeísmo. Sí, tiene los dos nombres. Pero bueno, Mitra originalmente se derivó en el Mitra persa y el Mitra hindú. Dentro del hinduismo, Mitra se dividió en los tres dioses que vimos dentro de la religión védica, esto es Indra, Agni y Surya. Pero en Persia, Mitra permaneció como una deidad única y se le asoció como ser hijo de Asura Mazda. Posteriormente, y aunque no se ha estudiado demasiado la relación que hubo entre el Mitra persa y el Mitra romano, este Mitra romano fue introducido por los legionarios del Imperio Romano a su concepción de dioses que ya tenían y formaron los cultos a Mitra. Y bueno, se ha estudiado y se han hecho muchas teorías, algunas de ellas sin fundamento, de las similitudes que hay entre el culto a Mitra y el cristianismo de esa época. Bueno, algunas de ellas es, estudiando un poco el culto a Mitra, es que Mitra nace también, o se asocia su nacimiento con el 25 de diciembre, que también se ha puesto como fecha del nacimiento de Cristo. Y bueno, no quiero hacer aquí demasiada apologética o defensa de la fe, o al contrario, defensa de la probable influencia de Mitra dentro del cristianismo. El nacimiento de Cristo se impuso mucho después como una especie de reto al culto que se rendía en ese entonces al Sol Invictus. Un papa impuso el 25 de diciembre como la fecha en que Cristo nacía, siendo este el verdadero sol, y de lo demás eran únicamente cultos paganos. Y bueno, también Mitra se asocia con el sacrificio del toro y lo relacionan también con Cristo cargando la cruz. Y en fin, un sinfín más de similitudes, muchas de ellas sumamente forzadas. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de Zoroastro. Zoroastro, también conocido como Zaratustra, y no se debe confundir con la obra de Nietzsche. Nietzsche escribe una obra, algunos de ellos la consideran su obra principal, titulada Así hablaba Zaratustra, y toma el nombre de este fundador de la religión mazdeísta como el nuevo constructor de la moral, pero no son obviamente lo mismo. Zoroastro lo que hizo, y bueno, no se sabe mucho de él, salvo una leyenda que dice, la recoge Plinio en su obra Historia Natural, que dice que de todos los hijos de los hombres que han nacido, Zoroastro fue el único que nació riendo en lugar de llorando, lo que ya auguraba su posterior labor como religioso. Zoroastro pues lo que hace es combatir el politeísmo de su época y hablar únicamente del culto a un único dios, que dentro de esta religión es conocido como Ahura Mazda, el primer principio, pero habla, y sobre todo habla mucho de esto, de dos principios, el bien y el mal. Sí, el zoroastrismo habla de la lucha constante del bien y del mal. El mundo es un escenario de guerra donde estos dos principios se combaten uno con el otro. Así pues, se identifica a Ahura Mazda como el bien y a Angra Mainyu como el mal, también conocido como Ahriman, mientras que Osmus es el dios del bien o Ahura Mazda. Sí, estos son los dos paralelos que tenemos dentro de esta religión. Y bueno, aunque no se ha estudiado mucho, dado que su libro religioso conocido como Avesta es únicamente
un libro que sobrevivió a la Avesta original. Por ello nos ha quedado demasiada información por conocer de esta religión, pero vemos aquí que esta religión es mucho más antigua al judaísmo y ya habla de un monoteísmo, ya habla del culto a un único Dios, y se cree que esta religión influyó profundamente en las religiones abrámicas, en los judíos, en la ley y en el islamismo, que son las religiones monoteístas principales. Bueno, tenemos aquí una última imagen que es conocida, bueno, que erróneamente es asociada a la figura del dios Ahura Mazda. Esta figura es conocida como Farabahat, que es el símbolo principal del zoroastrismo, y vamos a analizarla detenidamente, qué significan cada uno de estos símbolos. Bueno, obviamente la figura del hombre representa al alma humana, el círculo representa al espíritu, las alas están divididas en tres hileras o en tres filas de plumas, representan los buenos pensamientos, las buenas obras y las buenas palabras. En algunas representaciones incluye también la cola, que aquí se asocia con la maldad, los malos pensamientos, las malas palabras y las malas acciones. Una mano levantada significa el buen camino y el anillo significa la fidelidad. Y por último, las dos cintas puestas a izquierda y a derecha del alma humana representan los principios del bien y del mal. Bueno, este fue entonces un muy breve resumen de estas tres zonas geográficas, cuyas influencias repercutieron hondamente en el pensamiento cristiano, en el pensamiento judío y de manera indirecta en las filosofías occidentales. Y bueno, resumiendo un poco de ello, vemos que el hinduismo, una religión mucho más antigua que cualquier otra, ya habla pues de una serie de reencarnaciones y de un objetivo último de la vida. Y en esto ya da una idea de trascendencia del alma. Aunque su mitología, o bueno, su panteón de dioses es sumamente complicado de entender, dada la gran variedad de ellos que tiene. En Egipto, por el contrario, tenemos deidades antropomórficas o también zoomórficas, puesto que ponen cabezas de animales en muchos de sus dioses. Y por último, dentro de la filosofía mazdeísta, o bueno, religión mazdeísta o zoroastrista, tenemos ya un fundador conocido como Zoroastro, que habla de la existencia de dos principios, bien y mal, y a la vez es tolerante con el respeto a las otras religiones, dado que ellos no analizan las creencias, sino las obras. Y aquí vemos ya un avance considerable. Bueno, un aspecto que olvidé mencionar dentro de esta última religión, del mazdeísmo, es lo que pasa con los cuerpos. En India, bueno, los cuerpos se cremaban y se arrojaban las cenizas al río Ganges. En Egipto tenemos los procesos elaborados de momificación que a veces tardaban casi el año de completarse, pero dentro de esta religión los cuerpos eran vistos como creación del principio maligno, por lo tanto no podían contaminar a la tierra o al cielo. ¿Y qué se hacía con ellos? Eran expuestos a la voracidad de los buitres, es decir, los cuerpos eran tratados como materia impura y los buitres se los comían, dejando únicamente los huesos. Esto ocurría en una zona conocida como Torre del Silencio. Lo que quedaba de los huesos era machacado y se arrojaba dentro de estas torres del silencio para posteriormente ser incorporados al agua. Sí, una concepción bastante original y poco ortodoxa para nosotros hoy en día. Bien, este es el resumen entonces de lo que quise hacer de India, de Egipto y de Persia. Obviamente faltan mucho por estudiar de cada una de estas zonas y fueron únicamente vistas a manera de compendio, a manera de introducción a las principales ideas filosóficas que veremos más adelante. Bueno, este capítulo fue entonces el número 5. Dedicaré un capítulo 6 a analizar de manera detenida lo que fue la vida y la obra de Jesús. ¿Y por qué? Parece que me estoy perdiendo en este propósito, en esta historia de la filosofía, analizando religiones. No es así. Obviamente, para estudiar filosofía hay que entender lo que es siempre la influencia de la religión. Mientras el mundo sea mundo, el ser humano buscará lo sobrenatural como refugio ante lo que no comprende.
¿sí? Aunque ya no adoremos a las piedras o al agua, como en un principio se hacía, siempre tenemos la creencia en un ser sobrenatural. Y bueno, por más que Comte y su filosofía positivista habla de una evolución en las creencias del hombre, no parece que las religiones se vayan a acabar nunca. La gente siempre buscará aquello que no puede entender y necesitará de un Dios que lo proteja o que lo consuele en los momentos de necesidad. No estamos aquí para hacer apologética, por lo tanto no vamos a defender la preeminencia de una religión sobre otra. Todas son buenas en tanto ayuden al hombre a vivir adecuadamente, que es el objetivo último de la filosofía. El saber vivir con virtud, como dirán toda la escuela de Sócrates, de Platón y de Aristóteles. Bueno, como decía, nuestro siguiente capítulo lo dedicaré a la vida y obra de Jesús. Será el capítulo 6 y probablemente lo divida en dos partes, por lo que nuestro capítulo número 7 será propiamente ya dedicado a Tales de Mileto, el primer filósofo occidental de la zona griega tal y como lo conocemos. Bueno, les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día.